Vamos a estudiar, queridos. Vamos a avanzar un poco en el estudio. Seguimos estudiando los atributos de Dios. Y no sé si usted recuerda, pero en algún momento planteamos que los atributos de Dios son cualidades o características intrínsecas de su ser, que no pueden estar fuera de él. Dios no puede dejar de ser esto, o no puede dejar de tener este atributo. Pero también mencionamos que dentro de los atributos de Dios hay una clasificación, o hay varias clasificaciones, pero nosotros estamos utilizando una en particular que tiene que ver con atributos que son propios de su ser y otros que son propios de su ser, pero que además comparte con su creación o con el individuo, particularmente con sus hijos. Y que como tales son atributos esperables en sus hijos, ¿no es cierto? Porque cada vez que como hijos de Dios exhibimos el atributo, de alguna manera lo que estamos haciendo es mostrar al mundo que no conoce a Dios, justamente a Dios. A Dios. ¿Sí? Gracias. Ya. ¿Está ahí? Está puesto. Gracias. Entonces, hablábamos, como les decía, ¿no? Está esta clasificación. Entonces, dijimos que los atributos son cualidades intrínsecas o propias del ser divino y hay atributos que son incomunicables, propios de él, que no los comparte con nadie, con ningún ser, con ninguna otra obra de la creación. Pero también están los atributos comunicables que son esperables, que nosotros como hijos de Dios podamos mostrar, porque cada vez que los evidenciamos en nuestra vida o los mostramos en nuestra vida, lo que estamos haciendo también es dando a conocer a Dios a otras personas. Hoy día vamos a seguir hablando y vamos a mencionar un atributo que tiene que ver, o que en un sentido es comunicable, pero por otro lado también es un atributo que es muy propio del ser divino. Y este atributo es básicamente el amor de Dios. El amor de Dios como atributo. Ahora, el amor como atributo divino, ¿qué es? ¿Qué significará? ¿Qué significa que el amor es un atributo divino? Y creo que es bueno, para poder hacer eso, comenzar primero por definir qué es amor. ¿O qué es el amor? Porque pareciera que la imagen del amor está un poco distorsionada. Pareciera que no necesariamente hay una buena comprensión de lo que es el amor. Ahora, fíjese qué interesante, porque quise partir desde el mundo. ¿Qué entiende el mundo por amor? Para luego entender qué es lo que enseña la Biblia por amor. ¿Y qué es lo que entiende el mundo por amor? El mundo dice lo siguiente, que el amor es un sentimiento intenso del ser humano, que partiendo de su propia insuficiencia, y me llamó la atención esta frase, que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Vale decir, como yo estoy incompleto, como yo soy insuficiente por mí mismo, necesito que alguien venga y me complemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me termino enamorando o sintiendo o teniendo este afecto, este sentimiento intenso por aquello que me complementa. Eso es una definición que usted puede encontrar en un libro, en una enciclopedia, en un diccionario respecto de lo que es el amor. ¿Sí? Por otro lado, me equivoqué, era acá primero. Dice lo siguiente, esta otra definición dice que es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Tiene un poco de sentido, ¿no? Tiene un poco de lógica. Nosotros nos emparejamos con gente que nos gusta. Si no nos gustase, no nos emparejaríamos con esa persona, ¿no? Si no tenemos afinidad con alguien, no tenemos relación con ese alguien. No me voy a juntar con alguien para puro pelear,
para puro discutir. No, generalmente le arrancamos a eso. El problema es cuando las discusiones y las peleas empiezan después de algún tiempo de casado, ¿no? O de algún tiempo juntos. Ahí se complica un poco la cosa. Pero básicamente estas son definiciones del mundo, querido. Son definiciones que usted puede encontrar en un diccionario. ¿Están bien? En un sentido, tienen un sentido lógico entendible, ¿sí? O aceptable. Ahora, desde el punto de vista de la psicología, y este me llamó la atención, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es el amor? De nuevo, vuelvo a usar el término. No sé si se ha dado cuenta que en todo esto, en estas tres definiciones, se ha repetido un mismo término. Sentimiento. Sentimiento. Y sentimiento tiene que ver con sentir. ¿No es cierto? Sentimiento, desde el punto de vista de la psicología, es una experiencia subjetiva. ¿Sí? Porque varía de ser en ser, ¿no? De persona en persona. No todos sentimos de la misma manera. Es una experiencia subjetiva y consciente que surge tras procesar una emoción. Se manifiesta o manifestándose como un estado de ánimo. Sí, cuando uno está enamorado como que vuela por las nubes, ¿no? Salta de nube en nube. Anda feliz por la vida. Ahora, cuando no es correspondido, ¿qué pasa con ese sentimiento? ¿Qué pasa con ese estado de ánimo? Ya uno no salta de nube en nube. Salta de bache en bache. De hoyo en hoyo, ¿no? Manifestándose como un estado de ánimo más duradero y menos intenso que la emoción inicial, cuando se supone que ya uno logra establecerse. Ahora, eso es desde el punto de vista psicológico. Y desde el punto de vista bíblico, porque al final eso es lo que nos importa a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que enseña Dios? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios respecto del amor? Bueno, desde el punto de vista bíblico, se define el amor como un acto voluntario de compromiso y sacrificio. Fíjese qué interesante, porque en esta definición, ¿qué palabra se saca? Sentimiento. ¿Por qué? Porque los sentimientos son tan variables, ¿no? Son tan volubles. A mí yo no sé cómo es usted. Yo soy del team verano. No soy del team invierno. Cuando nosotros cambiamos la hora hace un par de semanas, a mí se me arregló la vida. Que el día se alargue, que sean las 7:30 de la tarde y todavía haya luz de día, para mí es maravilloso. Que haya un poquito de calor y poder andar con polerita, con pantalones. Yo esta semana saqué mis pantalones cortos. Me puse como 2 días o 3 días, me puse un pantalón corto y ahí andábamos echando mis cañuelitas musculosas. ¿Ah? ¿Ah? Mis 2 hilachas que me cuelgan, ¿ah? En mi pantalón corto. Feliz de la vida. Pero tener que andar arropado, abrigado, con capas de ropa encima me complica. Bueno, hay gente que dependiendo de cómo está el día, cómo está el clima, es cómo se siente. Si hay un sol radiante, anda feliz, radiante por la vida. Si se cruza una nube, anda triste, anda bajoneado, anda complicado, ¿no? Fíjese qué interesante, porque en esta definición de amor, la palabra que se saca es sentimiento. Ya no es un sentir, ya no es un estado de ánimo, ya no es una emoción potenciada a 1000 o tal vez controlada, moderada. No, ya no es eso. Es un acto voluntario, dice. Es un acto voluntario, compromiso y sacrificio. Y hay una palabra, ágape. Ágape. En el lenguaje original en que fue escrito la Biblia, en griego, hay varias palabras que hablan de amor. Ágape, fileo. En griego existía una palabra que era la palabra eros, que no aparece en la Biblia, ninguna vez mencionada. Pero existía como palabra, que tenía que ver no con el amor romántico, sino con el amor sexual. Está el ágape, que es la palabra que exalta el amor como decisión, como compromiso mayor que nada. Es el amor de Dios por su creación, por sus criaturas. Y está el filial o el fileo, que es el amor filial, el que nosotros sentimos entre nosotros. Que es el amor natural, el que tiene cualquier persona, cualquier padre por su hijo, cualquier hermano por su hermano o su hermana.
Es el amor natural, el amor filial. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, déjeme decir esto, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador y Él viene a vivir, a morar en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 5, verso 5, que su amor, el amor ágape, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces nosotros ya podemos experimentar ahora, ¿qué cosa? El amor ágape, el amor de Dios. Ya no basta solo con el te quiero porque eres mi hermana, te quiero porque eres mi hermano. No, ahora te quiero porque Dios te quiere. Y Dios me pide que yo te quiera como Él te quiere, no como yo te quería, como yo te hubiese querido. Porque a veces nos peleamos con los hermanos, ¿no? Y no nos perdonamos con los hermanos porque es mi hermano. ¿Y cómo lo voy a perdonar si mire lo que me hizo? No, es que ahora yo te quiero y te perdono. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere y Dios te perdona. Eso tiene que ver. Ahora, como dije, es un acto voluntario, compromiso y sacrificio que se muestra con acciones pacientes, bondadosas y perseverantes. Y el amor ágape, la mayor clase de amor, nosotros sabemos que se demostró en nuestro favor por medio de Jesucristo en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo cada uno de nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, teniendo en mente esto, teniendo en cuenta esto, estas definiciones, cómo el mundo ve el amor, qué entiende el mundo por amor, qué enseña la Biblia de lo que es el amor, creo que es bueno que pensemos ahora entonces en el amor, ya no desde el punto de vista del hombre, que es subjetivo, sino desde el punto de vista de Dios, de la palabra de Dios, que es objetivo. Y veamos qué es lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña del amor como un atributo divino. Y déjeme decirle primero algunas cosas. Es un elemento esencial del ser y de su propio ser. Es un elemento esencial del ser y de su propio ser. Se lo voy a explicar un poquito más adelante. No es una emoción, sino que es una acción. Perdón, no es una emoción o una acción, es una disposición de su naturaleza. Dios está dispuesto a amar. ¿Está obligado a amar? No, porque es Dios. Pero está dispuesto a amar, porque es Dios. Y algo más, es un acto de su voluntad, porque Él se da a sí mismo en favor de sus criaturas. Y el alcance de ese sacrificio, de ese darse, es eterno, es incondicional, es santo y es inmutable. Y eso lo vamos a mirar ahora. Ahora, fíjese un detalle interesante. Dios se revela en su palabra respecto de sí mismo de tres maneras bien puntuales. Él dice, Dios es. Y hay tres cosas que dice bien puntuales que es Él. La primera cosa, dice en Juan capítulo 4, verso 24, ¿se acuerda del encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Dice, Dios es espíritu. ¿Y qué es lo que busca Dios? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué Dios es espíritu? Porque Dios es inmaterial. No está limitado, sujeto a un cuerpo físico. ¿Y Jesús? Bueno, sí, porque Jesús, como Dios, como el Hijo de Dios, como Dios hombre, necesitó un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque Él tenía que morir en una cruz y un espíritu no muere. Entonces Él como hombre debía morir para saldar la deuda de nuestro pecado. Aquello que nosotros no podíamos hacer y Él, que solo Él podía hacer, para eso Él necesitó un cuerpo físico. Ahora, Dios es espíritu. Dios se revela en su palabra y nos dice esto, Dios es espíritu. Algo más, dice, Dios, ¿qué más es? Luz. Y en Él no hay tiniebla. ¿Qué es lo contrario a la luz? Las tinieblas. Y nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Estuvimos en tinieblas. Lejos de Dios, ajenos de los pactos, ajenos de las promesas, ajenos a la ciudadanía. Éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas. Pero Dios es luz. Y un hijo de Dios, déjeme decirle esto, un hijo de Dios nunca debiese, un verdadero hijo de Dios, nunca debiese andar en tinieblas. Porque Dios es luz. Porque Dios es luz.
¿Algo más? Primera de Juan, capítulo 4, verso 5. Busque por favor ahí. Primera de Juan, capítulo 4, verso 5. No ese es el texto. 4.8. Perdón, gracias hermano. 4.8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Yo me acuerdo que cuando era niño asistía a una iglesia en el centro de Santiago y era interesante porque la iglesia bautista de Argomedo. Ellos tenían una cruz acá atrás luminosa. Era como de acrílico la cruz, con luces. Y tenía un círculo en el centro de la cruz, un círculo. Y en ese círculo decía, Dios es amor. Dios es amor. Yo tengo esa imagen tan grabada de ese recuerdo de niño. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, verso 8. ¿No es cierto? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Se acuerda Juan hablando justamente en este texto? Dice, ¿cómo dices que amas a Dios y no amas a tu hermano? Es imposible. ¿Cómo puedes amar a alguien que no has visto y a quien ves no amas? ¿Cómo? ¿Se acuerda que le decía que cada vez que nosotros evidenciamos un atributo divino, y en particular este atributo, el amor, estamos mostrando a Dios porque Dios es amor? ¿Se acuerda que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que cómo iban a ser reconocidos ellos en el mundo? Cuando ora por sus discípulos, Juan capítulo 17, ¿cómo el mundo les va a reconocer que son mis discípulos? Porque os amáis los unos a los otros. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento de la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que eres, con la integridad de tu ser, ¿sí? Perfecto, muy bien. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ahora, suena lindo, ¿no? Es bonito hablar del amor. Pucha que es lindo hablar del amor. Qué lamento que no estén los novios aquí hoy día escuchando este mensaje. Pero déjeme decirle que el amor no tiene que ver con romanticismo única y exclusivamente. Porque ¿qué hay de romántico en la cruz, querido? ¿Qué hay de ternura en la cruz? ¿Qué hay de ese sentimiento de que amo a esta persona y quiero pasar toda mi vida al lado de esta persona en la cruz? Sinceramente. ¿Hay algo de romanticismo en eso? ¿En la cruz? Pero el hombre ha transformado todo lo que tiene que ver con el amor en pura emoción, puro sentimiento, puro romanticismo. Y es más, nosotros mismos a veces cometemos el error, ¿no? Porque las parejitas que se están conociendo y que están empezando a flirtear un poquitito, ¡ay, te dedico un capítulo de la Biblia! Para que veáis que soy espiritual, porque yo no te dedico un versículo, te dedico un capítulo completo. Ay, sí, ¿cuál? 1 Corintios capítulo 13. ¡Oh, qué maravilla!, ¿no? Y 1 Corintios 13 no habla de amor romántico, hermano. Habla de amor servicial. Habla de amor servicial. Déjeme mostrárselo mejor porque... Vaya a 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Se lo traduzco al chileno? ¿Sí? Si yo cantara como Pavarotti, si tocara instrumentos como Ricardo... No, ¿cómo es el Bravo? No es Ricardo. ¿Claudio? No, ese juega la pelota. Como Bravo, pero como si yo tocase el piano como Roberto Bravo y no tengo amor, no sirve de nada.
No sirve de nada. Eso es. Si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Se lo traduzco de nuevo al chileno. Si yo fuese como John MacArthur, como John Piper, como Daniel Uel, como para meterlo a todos en el mismo saco, para que no digan que estoy condicionado a un puro lado, ¿no? Si fuera como Paul Washer, como Miguel Nuño, Sugel Michelén, que cabezón, que conozco la Biblia al pie, usted entiende. Que entiendo todo y puedo explicarlo todo. Y no tengo amor. Y no amo a las personas a las cuales le estoy enseñando. De nada sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo fuese como Farcas, que ando repartiendo plata por aquí y por allá, pero no tengo amor, no sirve. No sirve. Si yo me sacrifico por otros, pero porque quiero ser reconocido, ¿no? ¡Ay, qué hombre más heroico, qué hombre más bueno! Pero no lo hago por amor. De nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Hermano, en esto no hay romanticismo. Entonces, cuidado, Simón, con andar dedicando 1 Corintios 13. Pues no tiene nada que ver, Simón. Además, estáis muy chico todavía. No tiene nada que ver. Hermano, este capítulo está en medio del contexto de servicio, de dones. Capítulo 12 habla de dones, capítulo 14 sigue hablando de dones. Tiene que ver con servicio, con sacrificarme en el servicio. No importa cuán cansado estoy, yo amo lo que hago, amo a las personas y lo sigo haciendo porque les amo. Y porque mi motivación principal es mi amor por Dios y por las personas. Eso es. Ese es el sentido de este capítulo. Ese es el sentido de este capítulo, hermano. Dios es amor y su amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, la promesa que vino a morar en nosotros. ¿Cuándo? Cuando fuimos hijos de Dios. Yo puedo amar, porque Dios me amó primero, ¿se acuerda? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Querido, Dios es amor y esto no es simplemente que Dios es amor porque nos ama. No, porque Dios podría ser que no nos amase y sigue siendo amor. Porque es parte de su naturaleza, es su carácter. Si Dios deja de ser amor, deja de ser Dios y Dios nunca dejará de ser Dios. ¿Se entiende? Yo no debo experimentar y no debo pensar que Dios es amor porque me ama. ¡Oh, yo soy un regalón del Señor! Si vieran cómo me trata. Me perdona todas mis faltas. Si Dios me perdona todas mis faltas y nunca me juzga y nunca me castiga por mis faltas, entonces Dios no me ama. Esa es la verdad. Si cada vez que yo peco, Dios solo me perdona, porque Dios me perdona. ¿Se acuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Pero eso no me exime de las consecuencias de mi pecado. Si Dios no castiga mi pecado, entonces Dios no me ama. Dios no me ama. Y yo sé que Dios me ama. Porque más de una vez me ha castigado severamente. Dios es amor y no simplemente porque ame, sino porque Él intrínsecamente es amor. No solo como una característica o atributo, sino como un ejemplo, como un elemento esencial de su naturaleza. Si Él dejase de ser amor, Él dejaría entonces de ser Dios. Recuerde esto. ¿Se acuerda que yo le decía que Él nos castiga también por nuestro pecado? ¿Sabe por qué? Porque dice Hebreos capítulo 12, verso 29, y está en el contexto de la disciplina. Dice que Él es fuego consumidor. Y aquí es donde a veces se produce una distorsión de la imagen de Dios.
Aquí es donde a veces se produce una distorsión de la imagen de Dios, una mala comprensión del carácter y la naturaleza de Dios, lo que produce una distorsión de su imagen. ¿Por qué? Porque algunos dicen esto, ¿no? Bueno, si Dios es amor, no puede haber infierno. Porque ¿cómo Dios va a castigar a alguno si Dios es amor? No, pero es que Dios también es justicia. Y Dios estableció una forma, un estándar. Y el hombre se ha revelado a esa forma, a ese estándar. También está el pensamiento, ¿no? También está el pensamiento. Bueno, si Dios es amor, entonces Dios los va a perdonar a todos. No, la Biblia habla claramente acerca del perdón, ¿no? ¿Quién es perdonado? ¿Quién se arrepiente? ¿Quién se arrepiente? El Salmo dice que el que se arrepiente y se aparte de sus pecados alcanza la misericordia de Dios. Pero lamentablemente al hombre le gusta jugar al límite de la cornisa, le gusta caminar por el precipicio. No, yo estoy apartado, sí, pero está caminando ahí, a punto de caer. Que si da un mal paso, cae. Cuidado con eso. Otros plantean y dicen lo siguiente, ¿no? Si Dios es amor, lo es de acuerdo a mis patrones de amor. Dios ama como yo amo. No, hermano, no se equivoque. Usted debe amar como Dios ama, no Dios amar como usted ama. ¿No es que nosotros somos egoístas? ¿No es que nosotros somos parciales? Amamos a quienes nos aman. Tenemos actitudes buenas, benevolentes, favorables para quienes son buenos, benevolentes, favorables para con nosotros. ¿Y quien no? No. Entonces debemos ser cuidadosos. Cuidadosos, porque una mala comprensión del carácter y la naturaleza de Dios nos lleva a distorsionar la imagen. Nos lleva a distorsionar la imagen. Ahora, déjeme decirle algunas cosas. Quiero ir rápido porque es tarde, entiendo. Sí, es tarde, muy tarde. Voy a alcanzar a mencionar algunas. No, son 7 cosas, entonces son muchas. No voy a alcanzar a mencionarlas todas. Déjeme simplemente decir algunas cosas. El amor de Dios es inherente a Él. ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios no responde a ningún estímulo de parte nuestra. El amor de Dios no responde a ningún estímulo de parte nuestra. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. ¿Qué es lo que dice? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó a primero. ¿No es cierto? Su amor es gratuito y espontáneo. No depende de nosotros. No, es que en la presencia de Dios, Dios sabía que Gonzalo iba a amarle, por lo tanto, Él decidió amar a Gonzalo porque Gonzalo le iba a amar primero a Él. No te equivoques, Gonzalo. No eres tan importante. No eres el hoyo del queque ni la última chupada del mate. ¿Sí? Dios no te amó porque tú le fueses a amar. Tú amas a Dios como consecuencia del amor de Dios por ti. Porque en ti no hay absolutamente nada bueno. Estoy hablando de Gonzalo, ¿no? Y para hacerlo más claro, Gonzalo Mauricio Galdevera. Ruth 11.869.485. Para que nadie se sienta aludido. Estoy hablando de mí. ¿Ya? Estoy hablando de mí. En mí no había nada bueno como para que Dios me amase. Nada, absolutamente nada bueno como para que Dios me amase. Y aún así Dios decidió amarme. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es inherente a Él, a su carácter, a su naturaleza. Otra cosa, su amor es eterno. Así como Dios es eterno, el amor de Dios es eterno. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que dice Jeremías 31:3? Hermoso versículo que habla del amor eterno de Dios. 31:3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, ¿qué cosa?
Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano querido, déjeme decirle, qué gran verdad, qué gran promesa es esta, de que Dios nos ama con amor eterno y por lo tanto prolonga su misericordia. Porque si no fuese así, muchos de nosotros ya no estaríamos en este mundo. Porque después de haber experimentado el amor y el perdón de Dios, debiésemos haber desaparecido de este mundo por seguir ofendiendo su carácter santo, su carácter divino, con nuestros pecados. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Otra cosa, el amor de Dios es soberano. Y cuando hablamos de la soberanía, ya lo hablamos, ¿no? Ya definimos lo que era soberanía. Dijimos que la soberanía era un perfecto equilibrio entre su amor y su sabiduría. ¿Se acuerda que dijimos eso? ¿Sí? Dijimos que la soberanía no tenía que ver con ser el comodín del naipe que cierra toda discusión teológica. Cuando no podemos explicar algo difícil, soberanía de Dios. No. El amor de Dios es soberano. ¿Y qué significa que el amor de Dios sea soberano? Que Él no está obligado para con nadie. Llama a quien quiere. Y hay textos que son difíciles, ¿no? Romanos 9:13 es un texto complejo a veces de entender. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Antes de que naciesen, antes de que fuesen, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora hay que entender también el concepto de aborrecer, ¿no? Aborrecer ahí no es odiar, no es despreciar, no. Aborrecer es amar menos. Y en el contexto que está diciendo, que a Jacob lo amó para tomarlo y que a partir de Jacob viniese o naciese su pueblo escogido, su pueblo elegido. ¿Sí? Eso tiene que ver con eso. ¿Aborreció a Esaú para destrucción? No. Simplemente lo aborreció en el sentido que lo amó menos, no lo eligió a él para que él fuese la cabeza de un pueblo elegido. Jacob sí. Pero esa decisión fue divina. Uno podría ir y preguntarle a Dios, ¿pero por qué no a Esaú? ¿Por qué a Jacob, no a Esaú? ¿No? Y Dios no tiene por qué responder esa pregunta. Es su soberanía. Efesios capítulo 1, verso 4 y verso 5. Son textos complejos de pronto de entender, ¿no? De explicar. Efesios capítulo 4, verso 5, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, según el puro afecto de su voluntad. Fue su deseo que fuesen así las cosas. ¿Está obligado? No. ¿Hay algo en mí que lo obligue? No, que todos nosotros somos mejores que otros. Por eso Dios está obligado a amarnos a nosotros, porque en nosotros hay algo que es mejor que en otros. ¿No? Porque puede ser que en nosotros hay algo que nos haga ser mejores que otros. Pero le puedo asegurar algo. En todos nosotros hay muchas más cosas que nos hace peores que otros. Y aún así Dios nos ama. Y aún así Dios nos ama. Porque su amor es un amor soberano. La soberanía del amor de Dios nos recuerda el hecho de que nada de lo que la criatura puede hacer influye en el Creador para obligarle a amar a esa criatura. Y hermano, lo voy a dejar hasta ahí nomás porque ya es tarde. Hay algunas cosas más, las vamos a terminar de ver la próxima semana, pero no quiero que vayamos tan tarde a casa hoy día. Ya fuimos tarde, ya. Va a ser casi la 1:30. Entonces, si no, y después me critican que predico muy largo, entonces mejor que no. Pero sí quiero decirle una cosa, querido. Sí quiero, ¿cómo se llama? Claro, para que Danilo se motive a venir más seguido, si no lo voy a espantar, po. No, para que vengáis la próxima semana. ¿Ah? Recuerda, la próxima semana, en este mismo horario, en este mismo canal, seguimos, continuará. ¿Ah? Mira, lee aquí abajo, dice, to be continued. ¿Ah? Sí, una cosa, querido, déjeme recordarle esto, Dios es amor.
Y la evidencia más grande del amor de Dios es la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, como les decía, no es romántica. No es agradable. No es algo lindo. ¡Uy, qué maravilloso! Esto me enamora. No, 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 no. Déjeme decirle esto con mucho respeto. Si usted se enamora de la cruz de Cristo, usted es un sádico. Si usted se enamora de la cruz de Cristo, usted es un sádico. Porque no hay belleza en la cruz. No hay belleza en la cruz. Hay dolor, hay sufrimiento. Hay pena, hay culpa. Eso es lo que hay en la cruz de Cristo. Es el pago amoroso, comprometido de Dios por nuestros pecados. Del Hijo de Dios, del Dios Hijo, por nuestros pecados. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la respuesta lógica a esa muestra de amor debiese ser recibir ese regalo de amor con gratitud en nuestros corazones por fe. Por fe. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra del Dios, seremos salvos. Seremos salvos. Un hombre curtido en el dolor, en el sufrimiento, un carcelero en un pueblo llamado Filipos, le preguntó a un hombre de Dios llamado Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y este hombre le dijo algo muy simple: cree en el Señor Jesucristo. Nada más. Carcelero le podría haber dicho: que yo he sido tan malo en mi vida, he dañado tanta gente, he sido tan cruel con tantos, contigo mismo fui tan cruel. No es posible que solo creer. No, 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 le dijo Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Y creer es un acto de fe. ¿Y qué es la fe? Poner mi seguridad, mi confianza en algo o en alguien que no me va a defraudar. Cuando yo confío en Cristo para mi salvación, puedo estar seguro de algo: Cristo no me va a defraudar. Si Él dijo que me iba a salvar, es porque me va a salvar. Si Él dijo que me iba a llevar al cielo con Él, es porque me va a llevar al cielo con Él. Si Él dijo que volvería por su iglesia, es porque volverá por su iglesia, por su pueblo. Yo puedo confiar en Él, porque Él es Dios. Y como Dios, no miente. Vamos a orar y terminamos. ¿Les parece?